Les recomiendo una serie que está saliendo ahorita en Netflix que se llama Medicina Letal. Habla de los orígenes y consecuencias de los opioides, en donde un medicamento llamado Oxycontin o Oxicodona fue altamente distribuido en Estados Unidos, causando la adicción y muerte de miles de americanos. El magnate Richard Sackler es el responsable de haber creado a base del dolor un emporio en la venta de esta medicina contra el dolor. A diferencia de otras epidemias de drogas nacidas de la fabricación clandestina y el contrabando encubierto, Oxicodona en español es distribuida con prescripción médica, dispensada por médicos profesionales en consultorios profesionales y aprobadas estas medicinas por regulaciones gubernamentales y promovida por un gigante farmacéutico familiar que ganó miles de millones de dólares, mientras traicionaba la confianza de los pacientes y el público en general. Es un drama que se basa en el artículo del New Yorker titulada La familia que construyó un imperio de dolor vendiendo la medicina contra el dolor. Un imperio de engaño y el origen de la epidemia de opioides en Estados Unidos es un recuerdo de eventos, algunos de los orígenes y consecuencias de las crisis de los opioides o de las drogas prescritas médicamente para combatir este dolor de personas que pues sufren dolores crónicos de por vida, que sufren dolores después de una operación, de un accidente, etcétera. Y esto es pues para mitigar todo lo que son las molestias físicas. Sin embargo, existe una investigadora que se dedica a ir detrás de este negocio redondo, en donde hay millones de dólares envueltos y en donde utilizan personas para promover la medicina. Por supuesto, sobornando a médicos para venderla, y ya que llegan al punto en donde son demandados públicamente por el abuso y consumo de estos medicamentos que causan hasta la muerte, empiezan a echarles la culpa a las víctimas por abusar de estos medicamentos, en este caso el de Oxicodona. De acuerdo con la historia, esto es un recuento de eventos de las víctimas y de los abusadores y de la verdad sobre pues la ¿cómo se llama esto? Adicción, en cuyas vidas se ven alteradas pues para siempre, ¿no? Por la invención de este medicamento maravilloso, entre comillas, que se llama Oxicodona. Es un medicamento con altos índices de adicción, suicidio y muerte por sobredosis, porque como todo medicamento, después de un tiempo tienes que tomar un poco más. Es la coalición entre la medicina y el dinero. De eso se trata esta serie. Dentro de muchas cosas, pues han surgido estos tratamientos contra el dolor que han sido aparentemente muy buenos al principio. Recuerdo que parte de las campañas de publicidad que eran hechas con grandes fiestas, bombos y platillos, eventos gigantescos, estos farmacéuticos reservaban estadios completos de fútbol para sus conferencias y para sus fiestas, promocionando este medicamento con muchísima gente que vendía este medicamento a las farmacias en este caso. Bueno, llegaban al punto en donde el gobierno pues hasta estaba invitado, muchos de los políticos iban allá porque era un negocio multimillonario en donde todo el mundo quería tener parte de estas ganancias. Sin embargo, llegó un momento en que fueron acusados por el gobierno y entonces, lejos de aceptar su error, culparon a los pacientes en lugar de al medicamento. Culpaban a los pacientes y los tachaban de adictos y de abusar de este fármaco. Ellos eran realmente los culpables, no eran las víctimas de consumir este medicamento, eran
eran personas que no tenían o sea, que no tenían un control sobre lo que se estaban tomando. No era la empresa, no era oxicodona lo malo, sino era las personas que utilizaban este medicamento sin control. Y esto pues es tan parecido a lo que pasa con la Watchtower, que es lo mismo que hace con sus víctimas. En un nivel pues primario te empiezan a enseñar con miel todas las cosas buenas de esta creencia, de esta organización, de su fe, de sus esperanzas. Empiezan a envolverlos con un progreso espiritual, con una unión familiar, con una vida futura feliz en un paraíso. Y no les mencionan las consecuencias de envolverse con este culto. La similitud de esta serie con el culto de la Watchtower es que Watchtower hace grandes convenciones, utilizan renta de estadios de fútbol, pero pues la diferencia es que en lugar de que la Watchtower pague todos los gastos, pues en este caso son los feligreses y son los fieles sirvientes, testigos de Jehová de a pie, que son los que abonan con grandes cantidades para poder hacer sus fiestas, para poder hacer sus eventos, para poder congregarse en salones de asambleas, y hacen macro convenciones. Bueno, hasta bailan y cantan y se sienten tan felices. Y bueno, pues no nos tenemos que olvidar que en cada esquinita y en cada baño y en cada puerta pues están sus cajitas de cooperación en donde tienes que dejar dinero. En esta película en donde se promueve este medicamento, la empresa cubre todos los gastos. Es decir, el alquiler del estadio, todo lo demás va por cuenta de la farmacéutica, pero los testigos de Jehová, pues ellos son los esclavos que tienen la cabeza metida abajo de las patas de los de la cúpula y que no tienen un buen sueldo, que no tienen un buen trabajo, que no tienen un buen lugar donde vivir, ni siquiera, muchos de ellos ni siquiera tienen una casa propia, y de que tampoco se alimentan correctamente, porque pues trabajan en lo que pueden y comen lo que pueden, y tienen que dar cooperaciones, tienen que dar dinero de sus propios bolsillos, porque pues están haciendo un evento donde está Jehová, el Espíritu, y ya no hablemos de que lleguen los del cuerpo gobernante a visitarlos, porque entonces se vuelve una locura, hasta autógrafos, dan autógrafos en sus Biblias, mano. Otro de los puntos en esta serie que me impresionó, que tiene tanto parecido con lo de la Watchtower, es que los pocos que logran salirse, es decir, que se dan cuenta que están en un problema médico, los pacientes pues se meten a un hospital a una desintoxicación de urgencia, porque se dan cuenta que pues van a perder familia y van a perder hijos y ya perdieron trabajos, ya perdieron relaciones pues humanas con sus compañeros, en fin, por esta droga. Salen del centro de desintoxicación y al salir piensan que ya están completamente curados, y sin embargo pues uno de ellos, que es uno de los tantos personajes que salen en esta serie, recae como muchos otros que recaen, pero en este caso él piensa que ya salió, que ya pues que él ya está desintoxicado, y pasan meses y todo parece normal y ya casi regresa con su esposa y su familia, y pues poco a poco tiene la oportunidad de volver a conseguir pastillas y vuelve a consumir y cae todavía más bajo. Y ya no les voy a platicar la serie porque está muy buena, pero se parece mucho a la organización de la Watchtower, porque uno sale y crees que ya saliste pensando que estás completamente curado de esta forma de pensar de los de la Watchtower, ¿verdad? Y en mi caso pasaron 23 años en donde yo pensé que estaba curada, y sin embargo todavía seguía culpándome yo por las cosas malas que me pasaban, por las carencias, por las vicisitudes, por los fracasos.
Y muchas veces quise regresar a la organización, tuve muchos intentos, solo que pues viajaba y no podía yo tener el tiempo suficiente para encontrar un salón del reino. Hasta que tuve una desgracia familiar y finalmente a raíz de esta desgracia decidí buscar directamente, yo fui la que me dirigía al salón del reino y dije, yo me quiero restablecer, quiero recuperarme, quiero volver a la organización, quiero volver al buen camino. Y ahí me di cuenta de que, pues como cualquier droga, regresas a la droga de la religión y pues te das cuenta que esta no es una organización pues que tenga Espíritu Santo o Espíritu de Dios, no está manejada por Dios, está manejada por una organización terrenal como la farmacéutica. Y me di cuenta también de que para las personas que se quieran salir tienen que informarse, tienen que tener una terapia, tienen que investigar mucho, mucho para que poco a poco se vayan convenciendo a sí mismo de pues de que están haciendo lo correcto, sin dudas, sin estos fantasmas, sin estos demonios que están atrás diciéndote regresa. Y es como la droga, ¿no? Que pues que también te dice regresa y pues te vas a sentir bien al principio, pero pues después las repercusiones son peores. Hay que tener cuidado, hay que pues ahora sí que comparar y darse cuenta de que la cúpula, la organización de la Watchtower, como bien su nombre lo dice, es una organización manipuladora que tiene adictos a ellos, que son adictos no de droga médica, pero sí de droga religiosa y que pues es todo un proceso para desengañarse y desengancharse de esta adicción. Y pues lo más terrible del asunto en esta serie, que es así como muy parecida a un culto como el de la Watchtower, es que estos mismos drogadictos, o en este caso estos mismos dependientes de la oxicodona, defendían su vicio, su necesidad de seguir tomando esta medicina, porque ellos la necesitaban. Le decían a los doctores, es que yo necesito esto, me va a dar un ataque cardíaco si no me lo da, me voy a morir. Y es cuando empieza la desesperación y ahí los traen vuelta y vuelta y les dan unos medicamentos todavía más pesados y terminan más enviciadas y terminan pues más dentro de esta pesadilla, ¿no? Y así es en la religión, uno piensa que si te sales, pues hay muchos que quieren regresar o que quisimos regresar porque pensábamos que nos íbamos a morir, que como una droga, si no regresábamos al redil, al buen camino, nos iba a llevar la fregada, nos íbamos a morir. Eso es una especie de adicción también, en donde el mismo adicto defiende el derecho de regresar a su verdugo, ¿no? Y hay un dicho que dice, la víctima siempre regresa a su verdugo. Si no es que antes necesita una terapia y tiene que tomarla para no regresar, y van a tardar años y felices días para poderse desenganchar, igual que una droga. En fin, el caso es que pues al igual que esta empresa farmacéutica, ellos nunca aceptaron que tenían la culpabilidad, que eran culpables. Nunca aceptaron que eran los que produjeron esta medicina y los que ocasionaron estas muertes y ocasionaron estas víctimas tan terribles, ¿no? En esta serie. Lo mismo sucede con la Watchtower. Ellos nunca de los nunca van a aceptar algún error. Yo me acuerdo, en 1975 hubo muchísima literatura espiritual, hubo muchos eventos
como convenciones internacionales y asambleas en donde se hablaba de que en 1975 se iba a acabar el mundo y mucha gente dejó de trabajar, mucha gente vendió sus cosas, vendió sus casas, mucha gente dejó de estudiar o de mandar a sus hijos a la escuela porque ya se venía el fin del mundo. Y cuando realmente pasó esa fecha, nunca aceptaron su culpabilidad, nunca dijeron, discúlpenos, esto la verdad es que fallamos, somos terrenales, imperfectos. Pero más bien le echaron la culpa a sus propias víctimas, que fueron esos feligreses que penaron mucho y que se quedaron sin un clavo, sin trabajo, sin dinero, sin medicinas. Y ellos dijeron que no, que pues que habían escuchado mal las masas, los testigos de Jehová habían malinterpretado todo eso, que era algo que no era una información fidedigna que se hubiera dado cuando hay documentos establecidos. Entonces, también otro de los datos muy importantes, o de los detalles dentro de esta serie que me causaron mucha impresión, fueron las frases arregladas que utilizaban. Por ejemplo, decían, no, pues tú tienes que tener un aumento sustentable o un aumento constante, más o menos una cosa así decían, un aumento de producción. Les decían a los representantes de las ventas de las medicinas, que eran unas muchachas muy chulas, que iban a diferentes consultorios y diferentes hospitales, decían, no, tú tienes que tener una producción con tus médicos, tú tienes que decirle a tus médicos que ellos tienen que producir más, que vender más, que recomendar más, que recetar más esta medicina. Tienes que aumentar tu producción. Y eso se me hizo tan parecido a lo que dicen los testigos de Jehová. Tú tienes que aumentar tus horas, tú tienes que aumentar tu campo, tú tienes que aumentar tus estudios, tú tienes que subir de nivel espiritual, tú tienes que ser siervo ministerial, tienes que subir a precursor regular, precursor especial, no te cases, no tengas hijos. Entonces, con los testigos de Jehová no hay un tope de producción, o no hay un alto a llegar a un nivel y estar satisfecho. Igual que con estas farmacéuticas, lo que querían era producción, es lo mismo. Y por eso se va a dar usted cuenta que es lo mismo esta religión que un negocio cualquiera, porque exigen lo mismo, utilizan la misma estrategia, utilizan los mismos programas de motivación, con la diferencia de que por lo menos esos de la farmacéutica se llenaron de dinero, ganaron millones y millones, y muchos de los vendedores y representantes también ganaron dinero. Llega un momento en que andan manejando unas chamacas de 16 años un Porsche último modelo, y la diferencia con los testiguitos de Jehová es que pues al contrario, tú estás cada vez más humilde, cada vez más decidido a esperar al nuevo orden de cosas, más modesto al hablar, más modesto al vestirse, más modesto al caminar, más modesto en tu forma de ser, para que te vean cada vez más abajo, y los otros cada vez son más arriba, más arriba, más arriba. Esto quiere decir que pues que hay que abrir los ojos, que hay que darse cuenta de que no es diferente una empresa billonaria de medicinas, en donde controlan las vidas de las personas a base de drogarlos o de tenerlos aparentemente en un mejor estado de ánimo para que puedan trabajar y ser felices, con lo que hace la religión. Y en este caso en especial con lo que hace la Watchtower, que utiliza y abusa de sus feligreses y los amenaza, y también tienen grandes ganancias. Y eso se está viendo siempre con todos sus terrenos y con todas sus propiedades. Entonces, pues abra los ojos. ¿Y usted qué opina, hermanito? ¿Qué opina, hermanita? Hasta luego.